En este video vamos a revisar el método de integración por partes. Este método se deduce a partir de la regla de la derivada de un producto. Cuando derivamos un producto, f por g, lo que tenemos que hacer es multiplicar la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. A partir de esta igualdad, podemos integrar ambos miembros de la expresión y obtener lo siguiente. He integrado ambos miembros de la expresión con respecto a x. En este caso, como era la derivada de la función con respecto a x, la integral me lleva simplemente a la función original. Del otro lado, pues hemos aplicado la regla de la integral de una suma es la suma de las integrales. Ahora lo que vamos a hacer es despejar una de estas dos integrales. En realidad puedo despejar cualquiera de las dos y vamos a obtener una expresión que es la que corresponde al método de integración por partes. Hemos despejado la expresión de la integral de f por la derivada de g de x. Lo único que hicimos fue pasar esta integral del otro lado con signo contrario. Esta es la expresión del método de integración por partes. Vamos ahora a ver algunos ejemplos. Veamos primero este ejemplo. Vamos a calcular la integral de x por seno de 4x. Entonces lo primero que podemos observar es que lo que tenemos como función a integrar es precisamente un producto de dos funciones. En este caso lo que hay que hacer es identificar quién voy a tomar como mi función f de x y a quién voy a considerar como la derivada de otra función g. Entonces voy a hacer una elección. Vamos a considerar, por ejemplo, que f sea seno de 4x y por lo tanto la derivada de una función g, que no sé quién es, tendría que ser en este caso pues x, que es el otro factor de este producto. Entonces, con esta elección ahora voy a calcular la derivada de f. La derivada de seno pues es coseno. Y la derivada de 4x es 4. Aquí estamos aplicando la regla de la cadena. Ahora, si la derivada de una función g es x, la pregunta es ¿quién es g? ¿Qué función, después de que la derivas, te queda la expresión x? Entonces la respuesta es x cuadrada sobre 2. Aquí lo que estamos haciendo es una especie de integración, o mejor dicho, una integración, ¿no? Nada más que no le agregamos la c. Simplemente consideramos una función en términos de la derivada. Bien, ahora con esto pues ya ocupamos la expresión de la integración por partes y entonces decimos, esta integral es igual a la función f, que en este caso es seno de 4x, por la función g, que es x cuadrada sobre 2, menos la integral, y esta nueva integral es la que debería ser más sencilla que la que tenemos originalmente. Entonces vamos a ver qué es lo que nos queda. Es la función g, x cuadrada sobre 2, por la derivada de la función f, que es 4 por coseno de 4x. 4 por coseno de 4x. Entonces aquí nos vamos a detener un poco y tenemos que identificar si la integral que queríamos resolver se ha convertido en una expresión más sencilla de trabajar. Realmente lo que tengo que observar es esta parte de aquí y pues comparar si esta nueva integral es de alguna manera más sencilla que la integral original. Entonces, pues revisando la parte de las constantes no me importa mucho, estas las podemos sacar de la integral. La función seno es pues básicamente equivalente a la función coseno en términos de integraciones. Entonces no es ni más sencilla ni más complicada esta parte. Pero hay el otro factor que era x en principio. Ahora tengo un factor que es x cuadrada. Entonces pues no pareciera ser una integral más sencilla que la original. Eso nos hace pensar que la elección que hicimos de f y de la derivada de g no fue la adecuada. Entonces voy a hacer la otra elección y vamos a ver qué resulta. Ahora consideremos a f como la función x y a la derivada de alguna función g como seno de 4x.
Entonces bajo esta elección la derivada de la función f sería 1 y en este caso la función g tendría que ser algo como menos coseno de 4x sobre 4. Si la derivamos nos debe quedar seno. La derivada de coseno es menos seno, pero aquí con este menos nos da el más. Y la derivada de 4x es 4, pero con este 4 se cancelan. Entonces parece que está bien. Bien, entonces con esta elección usamos otra vez la expresión de la integración por partes y decimos que esta integral es igual a x por menos coseno de 4x sobre 4 menos la integral de g, es la misma, por la derivada de f, que es 1. Y bueno, como podemos ver, la nueva integral comparada con la integral original, pues sí es más sencilla, en el sentido de que considerando a la función seno y a la función coseno como equivalentes, y descartando las constantes, que son las que se pueden quitar de la integral, la parte de la x ya no está aquí, ya no hay ninguna x, ni una x cuadrada como en el caso anterior, entonces sí es más sencilla, y entonces continuamos este proceso. Nos quedaría entonces menos x cuarta coseno de 4x más un cuarto de la integral del coseno de 4x. Y ahora pues esa integral la vamos a resolver por un cambio de variable. Decimos que u es igual a 4x y por lo tanto el diferencial de u es 4 veces el diferencial de x. Entonces como nos hace falta un 4 aquí, para que nos quede 4 diferencial de x, nos hace falta un 4, lo vamos a poner y al mismo tiempo lo vamos a sacar aquí, dividiendo. Entonces nos queda esto así, menos x sobre 4 por el coseno de 4x más 1 sobre 16 por la integral del coseno de u, y aquí ya escribimos diferencial de u. Y bueno, pues ya, la integral del coseno es la función seno, por lo tanto podemos concluir que esto es x cuarta coseno de 4x más un 16avo del seno de u. Pero pues ya para terminar regresamos al valor de u, que es 4x, seno de 4x, y terminamos escribiendo la constante de integración. Entonces este es el primer ejemplo del método de integración por partes. Analicemos ahora este caso. Vamos a calcular la integral de x cuadrada por e a la menos 3x. Entonces tenemos que elegir f de x y tenemos que elegir la derivada de g de x. Voy a hacer una elección, en este caso voy a tomar x cuadrada y f de x, perdón, igual a x cuadrada y la derivada de g de x igual a e a la menos 3x. En este caso, la derivada de la función f sería 2x, la función g tal que su derivada es e a la menos 3x es menos un tercio de e a la menos 3x. ¿Sí? Calcula la derivada de esta función y vas a ver que te queda e a la menos 3x. Ahora, con esta elección vamos a usar la integración por partes para simplificar o para obtener otra expresión equivalente a esta de aquí. Entonces, con la elección nos resulta esta nueva expresión, f por g menos g por la derivada de f. Ahora, esta integral es la que vamos a resolver, pero antes de resolverla vamos a quitar constantes, vamos a sacar el signo, vamos a simplificar un poquito. Entonces, simplificando esto, nos quedaría esta expresión. Observa que en efecto la integral que teníamos, ahora tenemos una integral que es más simple. ¿Por qué? Porque en lugar de tener x cuadrada, ahora tenemos x. Entonces en ese sentido es más simple. Vamos a calcular ahora esa integral y pues lo vamos a hacer otra vez por partes, con la idea de que nos resulte una nueva integral que sea todavía más sencilla que esta y que la anterior. Así volvemos a elegir a f de x como la función x y a la derivada de g de x como la expresión e a la menos 3x. Entonces en este caso la derivada es 1 y la función g tal que derivándola me queda e a la menos 3x es menos un tercio de e a la menos 3x. Volvemos a usar la integración por partes para cambiar esta integral por una nueva expresión.
De esta forma, la integral original ahora se ha convertido en toda esta expresión. Reescribimos la primera parte, más 2/3, y en lugar de esto, con la elección que hicimos, ahora escribimos esta expresión que es, otra vez, usar la integración por partes. F por G menos G por la derivada de F. Entonces ahora vamos a simplificar, vamos a hacer un poco de álgebra y después revisamos la integral que queda ahí. Y así llegamos a esta expresión. Entonces lo único que nos queda es resolver la integral de e a la menos 3x. Y esta última integral la vamos a resolver por un cambio de variable. En este caso, u es igual a menos 3x. El diferencial de u entonces es menos 3 veces el diferencial de x. De esta manera nos hace falta un 3 que vamos a colocar y vamos a también quitar de este lado, lo vamos a poner dividiendo para no afectar nuestra integral. Entonces la expresión que nos queda es, aquí el más se volvió un menos porque el 3 que nos hacía falta lo pusimos acá dividiendo, pero es un menos 3, entonces por eso queda aquí como menos 2 sobre 27, pero esto ya lo podemos poner como la integral de e a la u, que sabemos que la integral de e a la u pues es e a la u. Entonces terminamos de resolver esto. Y así es como finalmente llegamos a que la integral que originalmente queremos resolver es igual a toda esta expresión, donde concluimos calculando la integral de e a la u como e a la u, donde u es menos 3x, y solamente agregamos la constante de integración, y este sería el resultado de nuestra integral. En este segundo ejemplo, entonces, usamos dos veces la integración por partes, porque nos dimos cuenta que cuando la usamos una vez, la integral nueva fue más simple. Entonces la volvimos a usar, simplificamos todavía más, y ahí la integral ya se pudo resolver con un cambio de variable y pudimos terminar. Ahora consideremos este ejemplo. La integral del seno de x por seno de 2x. De nueva cuenta hay que elegir una función que sea la función f de x y otra que corresponda a la derivada de una función g de x. En este caso no hay mucha diferencia en quién elijamos como f y quién como la derivada de la función g. Yo lo hice de esta manera, obteniendo así la derivada de f y la función g. Ahora vamos a usar la integración por partes para escribir una expresión equivalente a esta integral. Aplicando la integración por partes, entonces nos resulta esta expresión. Vamos a hacer un poco de álgebra para simplificar y ver qué es lo que nos queda como la nueva integral. La integral que resulta entonces es la integral del coseno de 2x por coseno de x, que comparada con la integral original, pues en realidad son equivalentes, son las funciones, en lugar de la función seno es la función coseno, pero con los mismos argumentos. Entonces, en este caso no podemos decir que hemos obtenido una integral más sencilla, sin embargo, tampoco podemos decir que ha resultado una integral más complicada. Aquí vamos a apelar al esfuerzo, a la necedad, para motivarte a que apliquemos otra vez la integración por partes y ver qué resulta. Entonces, volvimos a integrar por partes esta expresión, elegimos a f como coseno de x y a la derivada de g como coseno de 2x, más o menos siguiendo la misma idea del inicio. Eso es importante. Bien, ahora, después de aplicar otra vez la integración por partes, nos resulta toda esta expresión. Si observas, la nueva integral es muy parecida, si no es que la misma, a la integral original. Vamos a simplificar y ver qué resulta. Ya hemos simplificado y podemos ver que la integral final es exactamente la misma con la que comenzamos. Pero esto no es del todo malo. Observa lo siguiente. Estamos diciendo que la integral del seno de x por el seno de 2x es igual a toda esta expresión. Entonces lo que tenemos en realidad es una equivalencia de dos expresiones. Vamos a trabajarla como si fuera una ecuación y vamos a tomar este sumando y lo vamos a pasar del otro lado para que se simplifique con esta integral. Veamos qué resulta. Así
Pasando esta integral al otro lado y simplificándolo con esto de acá, nos queda que 3/4 de la integral que queremos resolver es igual a esta expresión. Finalmente lo único que tenemos que hacer es el 3/4 como factor, pasarlo dividiendo. Y entonces nos queda que la integral que queríamos calcular originalmente es 4/3 de ese resultado. Y esta sería la solución final de nuestra integral que queremos resolver. En conclusión, hemos visto el método de integración por partes, el cual consiste en obtener una expresión equivalente a una integral en la cual lo que vamos a integrar es un producto de dos funciones. Observa que la integración por partes no te dice cómo resolver la integral, sino que te da una expresión equivalente en la cual hay otra integral, la cual debería ser en principio más sencilla de resolver que la integral original. Esta nueva integral la puedes resolver, puede ser de nuevo por integración por partes, por cambio de variable o quizá de manera directa.